Placer de tenerte en Radio del Sur, Tegan Huanco. Un placer para mí. Gracias por tu tiempo, gracias por el espacio que me estás brindando a mí y a toda la audiencia de Radio del Sur, porque, bueno, además estás con algunas ocupaciones, así que vaya ese agradecimiento de parte de todos los que hacemos Solo se trata de sentir. Así que, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, por abrir el espacio a esta posibilidad de poder charlar sobre cuestiones que nos cuestan bastante como sociedad. Así que estoy re contento de participar del espacio, de volver a participar de espacios, porque no lo estaba haciendo. No lo estabas haciendo últimamente, pero en alguna oportunidad sí, digo, a lo largo de tu vida. No nos conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, bastó que comencemos a trabajar o a conocernos y de pronto dije, bueno, qué buena manera de aprender de sus vivencias y de lo que transmite a través de su arte, porque eso fue lo que más me movió a mí a convocarte acá, a este espacio. Solo se trata de sentir, que se trata de eso, y me parece que con tu arte, con tu escritura, llevas a cualquier ser humano que pueda sentir, y la verdad eso es una tarea noble y es una tarea valiente para cualquier persona que la hace. Y siempre digo que, bueno, tiene que ver con un don, ¿no? Porque esto de poder escribir y llegar a otros tiene una misión muy importante. ¿Cómo podés describir esto que te pasa a vos con tu arte, Tegan? Bueno, para mí mi arte es la escritura, digamos. Escribo poesía. Y para mí la poesía es mi primer forma de lucha, digamos. Para mí siempre digo que la poesía para mí es una poética política, digamos. Y lo político no asociado a lo partidario, sino a lo político, digamos, ¿no? Como esta reivindicación que trae el feminismo de lo personal es político, ¿no? Bueno, pero lo social también lo es. Y, y bueno, para mí mi poesía son bombas molotov necesarias, ¿no? Y no en el sentido literal, sino en el sentido literario, ¿no? Lo Decir, sé bueno, porque tenés escritos así muy, muy fuertes, muy sentidos y que se desprenden también, llegan de lugares, como vos lo dijiste, ¿no? De lucha. A lo que también creo que encontraste en la escritura un instrumento de canalización y también yo creo que por lo menos lo que se puede ver, lo que se puede sentir desde mí, es como el arte en vos permitió transformaciones y que llevaron no solamente a tu propio beneficio, sino a que llegue a alguien más. Eso es creo que lo mejor que podemos hacer con algo que nos está pasando es que lo que podemos hacer para nosotros también pueda beneficiar a alguien más. Y digo, eh, la poesía, esto que vos decís, estas bombas, eh, tuvieron su proceso, ¿no? Tuvieron su transformación en vos y te ayudaron a poder construir y para ir en tu camino de identidad, Tegan. sí, sí, y es mi forma de decir, digamos, la poesía. Siempre cuando aparece algo, mi respuesta es desde la poesía, ¿no? Y con la poesía siempre. Creo que simplemente que intento decir aquello que no es tan fácil de decir, ¿no? O poner o nombrar aquello que no, por lo menos a mí me empieza a suceder, ¿no? Que es, bueno, específicamente en este libro, digamos, que está por salir, que es Varela. Sí. Creo que Varela es realmente
un puñal. Para mí fue un proceso muy, muy, muy profundo de empezar a nombrar y decir, y tiene escritos que implican mucho, mucho movimiento, ¿no? Como dicen los prologuistas de, de este libro, eh, que, y que enuncia muchas cosas, ¿no? Que cuestiona, que pone en tensión, que enuncia carencias, bueno, y que habla de una transición también en una ciudad chica, en una ciudad que es Casilda, que no es un centro como lo es Rosario, como lo es Exacto. Capital, y que bueno, y que empiezan a suceder otras cosas, ¿no? Y lo familiar y lo no familiar, y cómo las transiciones también de género no son individuales, sino todo lo contrario. Por eso creo que una de las grandes, o por lo menos poesías que intento enunciar, digo, quienes transicionan son ustedes, no yo. Es Yo el también lo Estado, ¿no? hago, pero... Quienes transicionan son ustedes el Estado, eso es lo que se lee también en tus escritos, Tegan. Vamos a contarle eh, también un poco a la audiencia de qué manera fuiste convocado eh, por este club cultural en Casa Brandoni, ¿no? Ahí en Buenos Aires, porque en este momento estamos en conexión y estamos, bueno, Tegan desde Buenos Aires muy amablemente se comunica con nosotros para brindarnos un poco esta previa, ¿no? Esta previa a la presentación del libro Varela, pero esta previa tiene un largo camino recorrido y no solamente en la escritura. Creo que el recorrido comienza antes, por todos estos espacios que también vos dijiste que en algún momento asistías, que dejaste de hacerlo y como que ahora te permitís volver a retomarlos, ¿no? Como en esta búsqueda y en este encuentro consigo mismo, uno se permite también ir transformándose en cuanto a lo que va sintiendo, a lo que va deseando, como si se permitiera también el constante cambio. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención en este prólogo que vos decís del libro Varela. Hay una parte que habla de los lugares. Yo acostumbro en los programas a hablar del lugar, de mi lugar, digamos que si uno no está en su lugar, que algo, como que algo te cuesta después en la vida el hecho de no estar pisando tus propios zapatos, ¿no? De ser quien se es. Considero siempre que no hay nada que dé más alivio en la vida que ser lo que se es. ¿Cómo podés hablar vos, Tegan, si nos podés adelantar un poco esto del lugar, ¿no? De su no lugar y de su lugar? Como que, como que abrir la puerta entre su no lugar y la construcción de su lugar, porque es fuerte esto, ¿no? Que, que nos deja empezar a mirar un poquito antes de comenzar a leer el libro de qué se trata esto. ¿Cómo es partir desde ese no lugar? bueno, creo que eso tiene que ver con lo que trae el libro desde la poética, de decir, bueno, existen determinados lugares que debemos ocupar, ¿no? Y cuando eso no sucede, ¿no? Todo en el marco de una sociedad que es binaria, ¿no? Que es patriarcal, bueno, que podemos caracterizar de muchas formas. Y, y bueno, de pronto cuando esos lugares empiezan a no empezamos a no poder habitarlos, empezamos a no poder sostener esos lugares, digamos, desde nuestras vivencias subjetivas, es necesario construir nuestros lugares. Es necesario para poder vivir una vida, ¿no? Y todo en el marco de derechos, ¿no? Hoy podemos decir, bueno, hoy tenemos la ley de identidad de género, tenemos estándares internacionales, tenemos un marco de derechos, pero eso no es suficiente en la subjetividad, eso no es suficiente en la vida cotidiana, ¿no? Es necesario poder construir otros lugares desde donde nuestras subjetividades puedan existir y sin ser violentadas, sin estar, digamos, con un trato digno, digamos, ¿no? Poder vivir nuestra vida libremente y sin violencia, ¿no? Y poder sentirnos cómodos con nuestros cuerpos,
con lo que nos sucede en lo cotidiano. Y eso es muy difícil construir. Por eso digo en una de mis poesías también que más allá se vive, ¿no? Sí. Pero bueno, ese más allá, ese Mm, más allá tiene que ver con los abrazos que nunca nos dimos, ¿no? Con poder, tiene que ver con construir ese más allá mira, y sí. encontrarse. Perdón, pero mientras hablaba también me acordaba, tengo acá, hablo nómade no binario, que fue lo primero que yo empecé a leer y ahí dije, bueno, ahí conocí tu arte y la verdad que es empezar a ponerse también un poco en los zapatos del otro desde diferentes lugares. Y también invita a replantearse determinadas formas de pensar, determinadas formas de ver la realidad, porque nos construimos también, no solamente por esta historia familiar que nos habita, esta historia cultural, social, que nos hace parte de una determinada manera y vamos tomando forma y vamos construyendo identidades respecto al accionar de cada día. Y muchas veces en determinadas cuestiones venimos en automático, ¿no? Eh, no hablo de género nada más, estoy hablando en la amplitud, digamos, la humanidad abarca muchísimo. Y esto de poder sentir realmente si estamos siendo lo que, eso que tenemos para dar y no otra cosa, eso que nos caracteriza, eso que nos hace bien, eso que nos invita también a poder relacionarnos con un otro, si estamos siendo en función de eso o estamos siendo en función del deseo del otro, ¿no? Si estamos siendo para mí, para lo que yo pretendo, o estamos siendo para lo que el otro tal vez le gustaría, en esta rueda de consentimiento, digo yo, como si permanentemente estaríamos en una rueda de consentimiento y estaríamos evaluando, a ver, esto lo hago para mí, lo hago para el otro, y leía en uno de tus escritos, eh, el velorio en el que nací, que habla un poco de, de este relato, ¿no? En donde hay una conversación y donde hay una no aceptación. ¿Qué podés, qué podés decir más allá de esto, ¿no? Lo dice todo, pero bueno, de vos siempre Creo hay algo más. que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Creo que hay mucho de ese velorio en Varela, ¿no? Hablo nómada no binario fue el adelanto de Varela, y Mm, entonces creo que decir que nazco en un velorio tiene una, una potencia que es impresionante y que creo que tiene que ver con esto, con las rupturas, con lo doloroso, con lo que implica, ¿no? Ser travesti en- en lo familiar y en lo no familiar, digamos, ¿no? Y con las transiciones y cómo eso, eh, cómo llega eso a las familias, ¿no? A los vínculos cercanos, cómo atraviesa las vivencias que fueron cercanas a nuestras infancias, a nuestro crecimiento, a nuestro día a día. Y cuando a veces, y encontrarnos con que a veces eh, hay cosas que otros no van a poder pensar, ¿no? Que otras personas no van a poder pensar, y cómo lidiar con todo eso, ¿no? Es más, en uno también de las poesías de Varela tiene que ver justamente con eso, ¿no? ¿Cuál es el punto medio? ¿No? O sea, de entender, o sea, es parte de una poesía, ¿no? Pero dice, ¿cuál es el punto medio de entender lo que le pasa a ella y lo que me pasa a mí? ¿No? Y, y creo que esas preguntas también son muy válidas, porque llega un momento en que no puedes escapar de lo que sentimos, ujú. Eso que no ¿no? se No elige, podemos, ¿no? Eso que se es, eso que no se elige. hay Esa, cosas que no se, ujú, ¿no?
también digo esto, ¿no? La transexualidad llevó a mi vida sin tocar la puerta, sin hacer preguntas, ¿no? La transexualidad no pregunta. Exacto. Es como, eh, y bueno, y cuando llega, digo, brota, ¿no? Brota, o sea, no, se lleva, no hay nada que no la detenga, ¿no? Como decir, bueno, me encontré con la transexualidad, o la transexualidad me encontró a mí, o no sé cómo sería, pero la cuestión es que llegó y no me preguntó si quería. No, hay cosas que simplemente sucedió. Y bueno, ¿y qué hago con eso? ¿No? Como, bueno, yo decidí evitarla, porque bueno, también en uno de mis escritos digo, hay quienes quizás nunca la eviten, y la transexualidad esté ahí, y tiene que ver con esa conexión que tenemos con nosotros, ¿no? Y, y bueno, y que todo eso nos interpela, ¿no? Y también entendiendo que es una identidad política, ¿no? Nombrarme travesti, no binaria, tiene que ver con una posición política, ¿no? Con otras reivindicaciones que son ser marrón, vivir en una ciudad chica, la falta de acceso a un montón de cosas, y tiene que ver con eso también, ¿no? Y, Tegan, y y creo que perdóname, sí, no sé si te diste cuenta, pero de la manera que uno transita lo que le va sucediendo, sea lo que sea, eh, también puede abrir puertas, y no sé si te diste cuenta, pero de la manera en que vos transitaste todo tu proceso, que tiene que ver con el género, con la transformación, con el ser no binario, eso abre puerta a muchos, y a muchas, y a muchas. Sabés que me cuesta la E, pero bueno, ya los conocemos. Y me hace bien también poder decirlo, porque tiene que ver con lo que uno puede, con lo que uno va aprendiendo y con lo que uno también va tomando de las experiencias de vida de todas las personas. Pero sos consciente de la apertura, digamos, de este abrir camino que también en el que estás. yo creo que en parte sí, pero en parte no. Ujú. Creo que, que fui como escribiendo y luchando por aquello que, que- que me pasaba, que sentía, y bueno, y de pronto me empecé a encontrar con otros a quienes les pasaba lo mismo, y de pronto eso se empezó a replicar, y bueno, creo que en cierta parte sí, pero en cierta parte no, y creo que Varela es un decir, bueno, esto realmente tiene impacto, ¿no? Yo escribí desde que tengo 10 años y de pronto, Mucho. nada, no, eh, me proponen publicar un libro y, bueno, y ser parte de otro, bueno, y así surge mi participación en narrativas no binarias, y así sale Hablo Noma de no binaria, y así hoy estamos hablando de Varela, ¿no? Entonces evidentemente tiene repercusiones, y hay otros a quienes les está sucediendo lo mismo, o por lo menos pueden pensar otras cosas, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y además, como también la escritura te llevó a tomar cierta fuerza. Porque no deja de ser una forma de expresión y no deja de ser también una forma de plasmar el ser, de plasmar la esencia. Y, y eso da alivio, eso también da satisfacción, ¿no? Porque creo que ha sido, tal vez en muchos años de tu vida, una forma de sobrevivir, ¿no? En esta transformación, en esto que también, en donde apareció el dolor, como en todas las personas, siempre hay un dolor que nos invita a la transformación, pero es un dolor también que pudiste habitar, Tegan. Un dolor que te permitiste transitar para poder llegar a algo más, ¿no? De poder trascender para llegar a algo más. Y siempre nos invitan algunos dolores, algunas situaciones, algunos obstáculos o barreras, pero me parece que
encontraste también una forma muy, muy genuina, muy espontánea y muy noble de llevarlo adelante, como es, como es este arte. Y con cada palabra, como decís, es un puñal, y cada vez que releo, por ejemplo, cuando vos decís un cuerpo vivo, muy vivo, sin papeles. Tiene tanta consistencia, hay tanto componente emotivo, tanta realidad que duele en esa partecita, que es imposible no escuchar, no mirar y no ponerse en el lugar de esto que vos decís. Se siente, la transexualidad no llegó a mi vida preguntándome si quiero o no, esto se siente, esto, esto vino a mí o yo fui a él, pero en definitiva es algo que te permitiste habitar. Y creo que eso es información, y además eso es un lindo mensaje, permitirse habitar lo que realmente sucede, como también te permitiste habitar con lo que no te encontrabas a gusto en vos. Y podés contarnos acerca de eso y acerca de tu propio proceso, si es que hay algo más que te gustaría compartir en relación a esto, ¿no? A esto que empieza también con el dolor, pero que te permite ir hacia algo más grande. Sí, yo creo que así como Varela para mí es, como te dije, para mí es mi puñal, pero también, también creo que la poesía, o sea, ese dolor está convertido en poesía, y esa poesía para mí es, son bombas, es un molotov, es una herramienta de lucha, es eso. Y para mí eso es lo más importante de todos, es cómo todo el tiempo estamos en movimiento. De hecho, lo que me pasa está todo el tiempo en movimiento, y eso está expresado a través de la poesía. Y sin dudas para mí la poesía es mi primer forma de decir algo. Entonces, cada vez que pienso, ¿no?, en esto, ¿no?, si hay algo más que decir, sí, una poesía, ¿no? Siempre digo, eh, eh, de Nueva Roma al mundo, dice en un momento el prólogo, ¿no? Y Así lo es. importante que es todo el tiempo nombrar mi barrio, nombrar la ciudad donde vivo, pero sobre todo mi barrio, porque también tiene un significado vivir donde vivo, ¿no? En el barrio Nueva Roma, y lo que implica vivir en el Nueva Roma, en la ciudad de Casilda. Sí, Y, y claro que para mí sí. esto también es súper importante, porque de pronto estoy acá en Buenos Aires por presentar un libro, pero lo primero que pienso es: yo vivo en un barrio donde mis calles son de tierra, y donde llueve y se hace barro, y de pronto hablar desde las cloacas se convierte en esa herramienta que me permite poder enunciar las carencias del barrio donde vivo también, ¿no? Y de tantos otros barrios. Entonces, por eso digo que bueno, que es como, son un montón de cosas que llevo, ¿no? Y hablar de, bueno, de que soy del litoral, del río, y hablar, bueno, de la quema de humedales, ¿no? Como, bueno, todas esas cosas que suceden, y bueno, y que también la poesía enuncia, por lo menos Sí, la mía sí, lo hace. sí. Y me pregunto, ¿no? Esto que vos decís, que estamos en constante movimiento y que te sentís así en constante movimiento, y coincido que el movimiento es lo que también le da sentido a la vida y y nos hace parte, ¿no? Y nos hace protagonistas de nuestra propia existencia. En cuanto a ese movimiento, y hablando del movimiento del pensamiento, el movimiento de las creencias, el movimiento de las emociones y de lo que te lleva a tomar decisiones. Este Tegan de hoy, imagino, no es el mismo Tegan de unos años atrás. Digamos, si tendrías que hacer, si te podrías mirar en la línea del tiempo, a pesar de que sos muy joven. ¿Qué edad tenés, Tegan? 27. 27, muy chiquito. A pesar de tu corta edad, pero podés hacer en la línea del tiempo cuando empezó el cambio y la toma de decisiones,
y si realmente vas sintiendo y vas decidiendo lo mismo, o hay cosas que fueron cambiando radicalmente en vos, en ese sentido. También con respecto a la lucha, con respecto digamos, a ser más activista en cuanto a la temática, en cuanto a los movimientos, digamos. ¿Hay cambios en vos, en tu estructura, en tu construcción de identidad? Sí, hay muchos cambios. Hubo un momento en mi vida en que la calle no la pude sostener más, y eso de hecho también lo nombro en una de mis poesías. Eh, Mi cuerpo no lo puedo sostener, y bueno, y siempre igual he salido a la calle y siempre he tenido eh, una visión muy política del mundo. Pero bueno, llegó un momento en el que no lo pude sostener, y que eso que no pude sostener lo respeté, porque era lo que mi cuerpo anunciaba en ese momento, ¿no? La sobreexposición, bueno, y todo lo que implica, ¿no? Es todo eso, ¿no? Y bueno, y empecé a escribir cada vez más. Y esas poesías, bueno, hoy intentan salir en algunos de estas publicaciones, ¿no? Y empiezan a circular de ese modo. Y sin duda hoy la poesía es, como te digo antes, mi primer herramienta política. Es, es, Y es muy eh, interesante, creo que a cada uno lo lleva a un lugar diferente, porque son planteos que sirven para cualquier aspecto de la vida, porque habla de algo muy profundo que tiene que ver, porque hablamos de la humanidad en general, ¿no? Pero eh, esto que nos habita, que es toda la historia, que son los afectos, que son las emociones, que son los encuentros y los desencuentros, que tiene que ver con todo lo que pasó y también con todo lo que no pasó. Eso también nos habita y también nos construye. Pero si al día de hoy vos podrías contarme, Tegan, y contarle a la audiencia, qué es lo que todavía te sigue enojando y qué es lo que hoy decís, qué bueno que esto no sigue ocurriendo. En relación a la evolución, en relación a la transición de la sociedad, a la transformación de la sociedad en cuanto a esta evolución, ¿no? ¿Mía decís? Sí, 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 que es lo que por ahí todavía te enoja en esto de la búsqueda de la lucha, en esta política que vos también eh, argumentabas recién, qué es lo que todavía sentís Bueno, que hay que seguir trabajando y qué es lo que decís hoy, bueno, que por qué suerte que esto ya no pasa, digamos, pero desde la realidad. eh, bueno, Sí, desde la realidad, desde la porque, viste, desde la realidad no es lo mismo que desde lo que se publica en diferentes redes. Desde la realidad, creo que en primera persona, vos mejor que nadie lo podés eh, dar a conocer. Bueno, yo creo que no, nos cuesta mucho, la verdad, pensar eh, un montón de cosas como sociedad todavía, y que eh, nos queda muchísimo por luchar todavía. No es una sociedad amable con las identidades Ujú. disidentes, ni con un montón de otras cosas. Sí, No claro. tiene que ver solamente con las identidades. Eh, pero nos falta mucho todavía. Creo que el Estado aún no ha reconocido las identidades, o todavía no ha respetado la ley de identidad de género, no lo hace. Eh, Creo que eso también aparece en cuestiones cotidianas, como son nuestros nombres. El documento X sin duda fue
algo que parece que haber quedado en el pasado, pero que tiene un montón de obstáculos todavía de los que no se hablan. Así es. Eh, Creo que la vida cotidiana es muy difícil porque cada vez que vamos a algún lugar, en muy pocos lugares podemos acceder a un baño sin algún tipo de preguntas o sin un escáner visual que nos diga no, este baño es de hombres o no, este baño es de mujeres, según quien lea a esa corporalidad en ese momento. Eh, Exacto. y, y bueno, y eso en un montón de cosas. Por ejemplo, el simple hecho del medio boleto estudiantil, que no lo tengo con mi nombre, que no hay, los cruces de datos son cosas que tardan muchísimo y de pronto ya ese documento viejo no lo tengo y tengo el nuevo, entonces como, ¿no? Sacar el pasaje, sacar en la aplicación Cuidar, todavía siguen apareciendo, bueno, y en muchas otras, ¿no? Formularios, el sexo femenino masculino, y el documento mío no aparece todavía para bajar esas aplicaciones. Bueno, un montón de obstáculos que, incluso para venir a Buenos Aires, tuve un montón de obstáculos que tuve que ir resolviendo individualmente con quien me daba el pasaje, con la empresa del colectivo, bueno, explicando, ¿no? Todo el tiempo eh, mi nombre y que se respete la ley de identidad de género. Entonces, nos queda muchísimo y, y sin dudas espero en algún momento poder volver a habitar las calles porque para mí es súper importante, pero bueno, también es cierto que he tenido que cuidarme mucho también, ¿no? Sí. Porque si yo no lo hacía, nadie lo iba a hacer por mí, Mm. eso es, ¿sí? Y bueno, entonces he estado cuidándome y ahora he vuelto a participar de algunos espacios, pero bueno, también Para es, que es entienda la audiencia, ¿no? Esto de poder habitar las calles, ¿no? Tiene que ver también con salir un poco a encontrarte con la con gente y a otros. poder, sí, con otros, como vos decís, así es, y también con tu dar, porque si de algo te has privado en estos momentos, en esos momentos en donde tuviste que privarte de habitar detalles, privarte de tu dar, y eso claro que hace daño, y, y también está bueno que se sepa, ¿no? Y también está bueno que la audiencia pueda, pueda comprender eh, desde desde lo que es, ¿no? Desde esto que se siente, cuando uno no puede habitar lugares, cuando uno no puede ir a ser quien es en esta vida y a dar lo que uno tiene para dar y a tomar lo que necesita, porque esa es una forma de sobrevivir. Y quien no puede hacerlo no puede estar viviendo de un modo feliz, no puede estar viviendo humanamente, si se quiere, ¿no? Ujú. Humanamente. ¿Y qué es lo que sí vos podés decir hoy? Bueno, esto era lo que yo esperaba, ¿en qué situaciones? Si esto es lo que yo esperaba, esto es algo de lo que yo estaba buscando, porque en realidad sabemos que ponernos en el todo o en el nada y decir quiero todo ya, creo que si en algún punto las cosas te fueron saliendo de esta manera, también fue porque te permitiste ir de a poco, ir paso a paso, perdón, y, y entender que a veces es algo, ¿no? Pero firme para poder llegar después al otro paso. ¿Qué es lo que sentís hoy? Que te sentís tan o agradecido o aliviado, aliviade de la sociedad. Eh, en, en la poesía creo que lo noto, ¿no? En la lectura, en quienes me leen, en quienes se toman el trabajo y tienen las ganas de leer eh, lo que escribo y eso vuelve, ¿no? Y eso creo que volvió tanto que ni yo me esperaba, ¿no? Como que vuelva así, ¿no? En forma de libro, ¿no? Como siempre dije que toda mi vida tuve un sueño, que era escribir un libro y publicar un libro,
cuando sea grande, ¿no? Como todo eso cuando uno es niño, ¿no? Cuando Sí. transita la infancia y dice, bueno, cuando sea grande quiero hacer esto, cuando sea grande quiero publicar un libro, tener un libro mío con mi nombre, y ya voy a estar, ¿no? Viejo para ese momento de mi vida. Y de pronto, y de pronto en un momento no soy tan viejo y ese libro llegó por un montón de redes, por un montón de afecto, de amor, bueno, por la gente que me lee y tiene ganas de leer, y de pronto siento que en un momento bueno, digo, me quedé sin sueño, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué Wow, sigue? Bueno, no lo sé. Bueno, creo que estoy en ese momento, ¿no? Como disfrutando mi sueño de mi infancia y haciéndolo realidad. permitiéndome soñar de grande, que viene, ¿no? Bueno, ¿no? Y obviamente que mi libro va dedicado a las generaciones que venimos, a les raris, a les marrones, bueno, a quienes son del grupo de nadie, bueno, a todos esos márgenes que quedan en los distintos espacios que habitamos a lo largo de nuestras vidas, y a quienes escuchan música que no es tan copada, que no está de moda, a quienes, bueno, a quienes no, a quienes en cierta medida no pertenecen, ¿no? Ujú. A quienes están ahí como intentando conciliar todo el tiempo, a ver, eh, eh, intentando pertenecer, ¿no? En todo lo que implica pertenecer, ¿no? Porque, y bueno, es como, bueno, no, es posible. Sí, pertenecer, ¿no? En todos estos ejemplos que vos nombrabas, bueno, acá en el programa también siempre hago referencia a qué pasa con las exclusiones, qué pasa con lo que excluimos y con los excluidos, y que de alguna u otra forma en los sistemas familiares y en los sistemas sociales eh, emerge de algún lado, se muestra, o a través de un síntoma, o a través de alguna situación, a través de alguna persona, porque más allá de las creencias y más allá de cómo, desde qué filosofía lo querramos ver, no hay nada en este mundo que deje de pertenecer si pertenece, ¿no? Si está, pertenece. Si lo es, pertenece. Y excluirlo es, de alguna manera, eh, hacerlo ir hacia otro lugar. Es como si estaríamos empujando algo, pero de pronto sale por otro lugar. Y que vos puedas, en este momento, Tegan, ser protagonista de esta historia de renacimiento que venís contando a través de tus escrituras, ¿no? Esto de lo que decíamos antes, el velatorio del nacimiento, pero este renacimiento constante y este movimiento constante que te lleva, puedo decir, al éxito, porque creo que tomo el éxito como poder estar en congruencia y resonancia constante con esto que hacemos y con esto que queremos y con esto que damos, tener esa coherencia. Cuando uno siente que está haciendo algo coherente, yo creo que ya eso es un éxito, esto de estar, de que tu decir coincida con tu sentir, que coincida con lo que vos le contás a la gente, y que se expanda y que se transforme en arte, eso ya es un éxito. Y creo que te lo permite el mismo movimiento que vos le vas dando también a todo lo que te fue pasando y todo lo que pudiste hacer con lo que te fue pasando en tu vida, y que lo lleves así, ¿no? En estos libros, en estas poesías, en estos escritos. Eh, por eso esta noche eh, te vas a lucir con Varela, porque tiene que ver con todo esto que contás, con Nueva Roma, con tu ser, con esa biología también que te habita, que tuviste que también permitirte habitar para poder darle lugar a la transformación con este sistema también social, familiar, que te trajo a la vida, y, y salir, y salir de ahí, ¿no? Siendo vos, siendo lo que se es, y poder llevarlo siempre a un buen lugar, y que pueda ser también interpretado por tantos, porque creo que cuando uno lee, cada persona que lee se lleva algo diferente, ¿no?
¿Qué te parece? Sí, sin dudas que es así. No creo que alguien, si bien son por momentos o metáforas o relatos y son tan sentidos y hablan tanto de vos, pero sería imposible pensar que algo no le esté afectando al otro con su propio campo de resonancia. Todos tenemos algo, algo que velar, todos tenemos algo que nacer, eh, en todos se nos muere algo, ¿no? Cuando muere un pensamiento, cuando muere una identidad de algo, y en todos también tenemos esta oportunidad de renacer hacia nuevas ideas, hacia nuevos propósitos. Y creo que todo empieza también desde la mirada autocompasiva, que seguramente lo has trabajado y mucho, porque de otro modo no te permitiría poder entrar en los corazones de tanta gente, Tegan, y esto la verdad corre por mi cuenta, lo digo así porque se me ocurre que tiene que ver con eso, ¿no? Con tu propia mirada amorosa hacia vos, para, para tu transformación y también para lo que puedas generar en otras personas. Sí, sí, sin duda que sí, y creo que también tiene que ver con una mirada de derechos, ¿no? Mm. Eh, y bueno, y de posibilitar, ¿no? De ser como puente, decir, bueno, existen otras formas, construyámoslas. Si no existen, hay que construirlas, es así. Si esta forma de vivir la vida a vos no te resulta cómoda, o no te gusta, o no te sentís parte, bueno, construyamos otra, construí otra, ¿no? Es posible construir otra. Y bueno, Egan, ¿te y eso es gustaría, ahora que te escucho hablar, te gustaría reforzar este puente que ya sos y poder llegar a construir y a velar por más derechos, o para que estos derechos realmente se puedan ejercer, ¿no? Con mucha más soltura y sin tanto permiso? ¿Te gustaría que ese puente sea como más grande? Porque lo es, hoy sos un puente, pero de trabajar más sobre eso, digo, políticamente. sí, sin dudas que sí. Sin dudas creo que lo, que es una parte que estoy intentando construir, ¿no? Trabajar en que esos, por lo menos el derecho a la ley de identidad de género sea un derecho al que podamos acceder todos, Mm. ¿no? Y bueno, y creo que la vida cotidiana es una lucha para que ese derecho sea efectivo, ¿no? Y en todos los espacios, en la mayoría de los espacios en los que, por ejemplo, ¿no? Como te contaba antes, ¿no? Lo que implicaba venirme a Buenos Aires y de pronto tener que, bueno, explicarle, ¿no? A quien te emite el boleto de colectivo, a quien ve tu medio boleto estudiantil, y de pronto, bueno, ¿no? Todo eso es una lucha cotidiana, que es... Tegan, como para ir cerrando, porque me quedaría charlando con vos un montón, sabes que te aprecio mucho. Eh, Me gustaría que por ahí dejes algún mensaje o algún consejo, no sé si la palabra sería algún consejo, pero tal vez esté escuchando alguna persona que tenga conflictos o esté atravesando por un proceso doloroso en cuanto a su identidad de género o alguna otra identidad, digamos, o alguna otra situación en su vida que lo excluya de, de la normalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se te viene a decir? Yo sé que decís mucho a través de tus escrituras, pero por supuesto que invitamos a que te lean. ¿Pero qué podrías decir? eh, bueno, ya que hablamos bueno, decir que la normalidad no es, es impuesta, digamos, ¿no? Eso y que
no sé si es un consejo, no creo ser alguien que pueda dar un consejo, ni tampoco que pueda hablar sobre el dolor de otras personas, pero puedo decir sí que a mí eh, encontrarme con otros y luchar fue algo que sin dudas me acompañó hasta el momento de hoy, ¿no? Si bien esas formas de luchar fueron mutando, fueron cambiando, encontrarme con otros, lo colectivo sin duda fue algo que me acompañó y me sigue acompañando.